¿Por qué ese autor? ¿Por qué escogieron ese autor? Se opusieron bastante a ese autor porque, bueno, de alguna manera como que hay que aceptar que él se ha encasillado mucho. Hola amigos de Glotamiloja, mi nombre es Alan. Y mi nombre es Joana. Y en el día de hoy tenemos una decoración un poco diferente. Tal vez algunos de los que hayan visto Glotamiloja antes estén relacionados con esta plantita. Particularmente hizo su aparición en nuestro video número 100, cuando les contábamos del origen de Glotamiloja, de cómo un propósito que había surgido por ahí en medio de conversaciones se estaba materializando. Esta plantita estaba chiquitita, estaba bebé, tenía apenas unas hojitas por ahí en la mitad, pero miren la hora ya como está de gigantesca. Sí, para que de pronto el que acaba de llegar, que no sabe cómo estaba la plantita, en el episodio número 100, pues estaba muy chiquitita. Después les dejamos ahí en la descripción el link por si de pronto tienen curiosidad. El video se llama Origen Romántico de Glotamiloja, que básicamente habla de cómo nosotros nos conocimos, cómo nos cuadramos, cómo nos terminamos casando y bueno, hay un montón de cosas. Y cómo Glotamiloja, el canal, es justamente pues un hijo más de nosotros, pero a nivel ya de lo que nos gusta hacer a nosotros. Entonces queremos hablar de las cosas que nos gustan. Y les contábamos en esa ocasión que habíamos buscado particularmente esta plantita que se llama 1000 hojas, porque de cada hoja van surgiendo nuevas y nuevas y nuevas hojas. Y sentimos que se relaciona directamente con todo lo que ha sido Glotamiloja, como un libro lleva a otro, como la referencia de un autor nos lleva a otros muchos, de tal manera que adentrarse en la literatura es un camino que nunca termina. Y también yo te... pues, eso no ha sido publicado, pero yo en algún momento te escribí una especie como de confesión, de alguna manera, donde yo te decía cuánto te amaba y todo eso. Y hablaba en ese texto sobre cómo las hojas de un libro, cómo la vida se asemeja un poco como son las hojas de un libro, pero en el libro de la vida de nosotros, que la vamos escribiendo poco a poco, cada uno de ustedes también, pues uno no se puede devolver en las páginas para borrar las cosas, quedan así. Y también se hablaba de los recuerdos. No sé si te acuerdas más o menos cómo iba el texto o algo por el estilo. Qué ingratitud. Pero hablaba no, sí, recuerdo. Esas son las cosas. Bueno, uno trata. Entonces... Que los recuerdos, decía, sí tienen ciertas modificaciones. O sea, Sí. es como si pudiéramos devolvernos en esas hojas Sí. y releerlos de múltiples formas a medida que va avanzando el tiempo. O sea, Sí. un recuerdo no es el mismo cuando apenas acaba de suceder la situación que más adelante, ¿no? Sí. Uno como que le va poniendo matices dependiendo de cómo se va relacionando con la persona. Sí, y ahí está el tema que, digamos, cuando el amor surge en estos ambientes, pues usualmente se da mano de la poesía, se da mano de la escritura, se da mano de lo que a uno le gusta para conectar con esa persona. Y cuando llega ese momento feliz, que todo como conecta, entonces se dan esta clase de milagros que es que lo aguanten a uno. Por ejemplo, yo sé que es un auténtico milagro que tú me puedas sobrellevar. Yo sé. Es un poco difícil. Pero bueno, eso se trata más o menos como compartirles hoy. Bueno, pero también teníamos otras cosas acá, como por ejemplo, cuál fue cuál fue ese video que más te gustó a ti, de qué libro, por ejemplo. Bueno, hablar de un solo video se me hace problemático, pero No, yo sí estoy hasta tengo sudando nada más de así, pensarlo. sí podría referenciar como mi top de videos favoritos. Por ejemplo, en esa lista está el video Aleluya de Marco Terrovallo, porque fue un descubrimiento. Yo no conocía a ese autor, no conocía la obra, y poder leer ese relato hizo que me cuestionara bastante sobre, bueno, qué tanto sé realmente de literatura colombiana, y además de eso, cómo ha sido la situación de la mujer en las diferentes épocas de nuestra historia. Sí. ¿Y el tuyo qué? ¿Cuál sería? Bueno, pues a mí me han gustado varios. Sin embargo, de esas cosas que uno como que le llaman poderosamente la atención, en mi caso fue el video
que se trataba de esta novela de Patricia Highsmith, Carol, que también fue un hallazgo para nosotros. O sea, no sabíamos que estaba esta novela, que además tenía una película que fue un poco difícil de conseguir, ¿no? Incluso tuvimos que poner un poquito extra para poderla ver, pero valió la pena y las comparaciones, o sea, no solo se queda el asunto de lo que es el video, digamos, de frente a ustedes, sino que nosotros pues tenemos nuestras propias conversaciones, nos gustan mucho y es lo que nos conecta a nosotros, es decir, nosotros vivimos en eso. También hay un video que no se ha grabado, de hecho no lo hemos hecho, perdón la redundancia, que es sobre un libro, 100 cuyes, de un autor peruano. Entonces no hay, habrá un video. Habrá un video, valga la redundancia otra vez, en el futuro, sobre una muy buena novela. Bueno, sería ingratitud de mi parte no referenciar, por ejemplo, De amor y de sombras de Isabel Allende. También. Que es sin duda alguna una novela exquisita en la que la única forma que encuentran de salvación los protagonistas es amarse, aún en el exilio, aún huyendo de una situación bastante precaria de persecución, de dolor, de angustia. Encuentran el amor y se aferran a él para salvarse. Sí, bueno, también está el tema de cómo llegó, por ejemplo, el tema de Carol. Nosotros estábamos alguna vez en la librería, vimos, y uno se arriesga, como que, ay, venga, conozco la autora, pero no conozco la obra, entonces venga a ver. Hasta ese momento era nada más lo que habías leído tú, era nada más cuentos de ella, ¿no? Sí, yo vi eso y todo, qué bien. En el caso de Amor y de Sombras, gracias a Sarita, que Sarita, prima acá de la muchacha, fue la que llegó alguna vez con ese libro a la casa y de ahí comenzó como, oiga, ¿de qué se trata esto? Y comenzamos a leer y ahí también, bueno, ahí te quedaste más enganchada tú. Bueno, y creo que empatando un poco nuestros gustos recién adquiridos, hemos hecho videos también de autores que nos han marcado sin duda alguna y que hacen parte como de esos autores favoritos que llevamos muy en el corazón y que podríamos releer un montón de veces. Saramago, Laura Restrepo, José Asunción Silva, Gabriel García Márquez. Sí, muchas cosas. Todo el tema también un poco como controversial con respecto En agosto nos vemos. Entonces, pues, hay cositas, hay muchas cositas con las que uno se encuentra acá. Las opiniones de la gente. Entonces, cuando, digamos, les gusta mucho un autor, entonces tienden como a conectar bastante. Con comentarios, con cosas por el estilo. Pero también hay momentos donde de pronto no están como tan de acuerdo con una escogencia de un autor. Pues ustedes ya han visto que nosotros de lo que vamos encontrando, vamos leyendo y vamos hablando. Y a veces sí surgen otras polémicas de ¿por qué ese autor? ¿Por qué escogieron ese autor? Porque leemos de todo, hay que arriesgarse. Nos pasó bastante con Mario Mendoza, ¿no? Sí. Como que... Estamos hasta asustados. Llegaron unos comentarios personas, por WhatsApp, por Facebook. Sí, hubo varias personas que se opusieron bastante a este autor porque, bueno, de alguna manera como que hay que aceptar que él se ha encasillado mucho en esa novela oscura, gris, que habla todo el tiempo de la decadencia de las ciudades, de la violencia extrema, de esos personajes que definitivamente van desilusionados por la vida. Pero yo creo que también hay que reconocerle a Mario Mendoza que para muchos es la entrada, es la puerta así gigantesca a lo que es la literatura. Yo creo que muchas personas jóvenes sobre todo empiezan por él y luego llegan a grandes autores. Es posible, pero digamos al margen de eso, también está el tema que uno no puede, digamos, juzgar una obra, darle tan duro sin ni siquiera haberla leído. O sin haber leído el escritor. Por supuesto, sí, hubo personas que, digamos, no estuvieron, digamos, muy felices con el video. Sin embargo, pues, conocían del autor. Pero, asimismo, había veces donde uno sabía perfectamente que la persona no sabía, o por lo menos no había leído ese libro, o no había leído nada en absoluto de ese hombre, simplemente sabía las referencias de otras personas que decían, ¡es malo! Entonces, pues, eso suele pasar. También suele pasar al contrario, ¿no?
cuando piensan que es algo muy bueno, pero tampoco lo han leído. Y bueno, ahí vamos. Sí, sí, sí. Mira que es chistoso que haya gente que lea a Mario Mendoza o autores como él y que se avergüenzan de hacerlo. Como que muy en baja voz dicen, sí, yo también he leído a ese autor. O sí, a mí me gusta él. Porque pues no debería ser motivo de vergüenza tener un gusto particular por un autor, sea el que sea, ¿no? Sí, toca arriesgarse. Me acuerdo que de las cosas que yo que no conocía y que estuve gratamente sorprendido, que también pues fue un video, y es Tres ataúdes blancos. Yo no conocía eso. Ella tiene toda una historia con ese libro. Y pues de hecho la historia es que ese libro era muy difícil de conseguir en su momento. Al final pues también parte de nuestras primeras citas que yo lo pude conseguir por fin, pude conseguirlo, compré 2 copias, pero ella pensaba, cuando lo saqué de la maleta para entregarse en el sitio que nos habíamos quedado de ver, ella pensaba que solo había comprado el de ella y estaba totalmente empacado, pues estaba nuevo. Dice, ni siquiera fuiste capaz de echarle una ojeada, que no sé qué. Pues, o sea, que ¿no? Ya está destapado el mío. Detalle de fina coquetería, que sí, detalle de lo estaba usando con todo. Entonces, es eso lo que nos ha pasado en torno al tema de los libros. Es un tema que nos gusta mucho a nosotros. Realmente lo disfrutamos. Y sobre todo nos encanta que sea un asunto imperecedero. Sí. Que esté lleno de sorpresas todo el tiempo, que como decían al principio del video, un autor lleva a otro autor y a otro y a otro y a otros y a otros muchos. Entonces se nos ha hecho muy bonito el proceso de compartir con ustedes diferentes lecturas y ojalá que lo podamos seguir haciendo por mucho tiempo. Sí, eso esperamos. Y ojalá que por ahí derecho también hayan visto algo, que les haya llamado la atención, que lo hayan leído y que les haya gustado. Y si no, pues siempre, es decir, es lo bonito de la literatura. Eso no es una dictadura. Esto es una absoluta democracia, tal vez de las cosas más democráticas que hay, que es cada quien le gusta leer algo diferente. Eso es hermoso. Y gracias a esa hermosura es que uno está acá hablando y sacando ideas de todos lados. Y compartiendo, sí. Y compartiendo siempre. Entonces eso es lo que les queríamos compartir hoy. También les queríamos, bueno, si llegaron a este punto del video, les queríamos dar muchas gracias. Usualmente no somos un canal todavía que tenga muchos suscriptores. Tenemos 208 suscriptores. A todos ustedes muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por apoyar nuestro proyecto. Por compartir nuestros gustos también. Por compartir también cuando no estén de acuerdo con algo. Por disentir, sí. Por claro disentir, claro. Porque si es un poco sospechoso como que todo el mundo le la razón a uno, pues eso no es sincero. Bueno, y ojalá que quienes nos ven pero no se han suscrito se animen también a ser parte de este proyecto que, como les decimos, está todavía en aras de crecer, en aras de fortalecerse. Sí, porque ahí vamos. Que por qué no hablamos de otra cosa un poco más comercial, que pegue más y todo eso, porque esto es lo que nos gusta. Lo disfrutamos. Para eso se creó el canal, sí. Para compartir lo que nos gusta. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos muchas en una gracias. próxima emisión. Hasta luego. Chao.